Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de Levítico 27. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, y mi correo electrónico es adaza.predicaciones@gmail.com. Y les pido que por favor se suscriban a mi canal de YouTube. Ok, vamos, voy a orar. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Te pido que te glorifiques por medio de este mensaje, que traigas vida a las personas que oyen este mensaje, que traigas vida a mi vida también, Señor. Te pido, Dios, que bendiga, Señor, que sanes al que está enfermo, que libertes al que está cautivo, Señor, que te glorifiques, Dios, en cada uno de estas vidas que oyen este mensaje, Padre. Glorifícate, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, y que este mensaje traiga salvación a muchas almas, Padre. Gracias por tu gran amor, tu gran misericordia que haces conmigo al usarme como instrumento de salvación. Te amo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Bueno, entonces Levítico 27. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno haga un voto especial a Yahvé con motivo del rescate de personas, lo valorarás así. Al hombre entre 20 y 60 años lo valorarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Si es mujer, la valorarás en 30 ciclos. De 5 a 20 años, de 5 a 20 años. Tu valoración para el varón será de 20 ciclos y 10 ciclos para la mujer. Y si es de un mes hasta 5 años, será de 5 ciclos de plata para el varón y 3 ciclos de plata para la mujer. Y si es de 60 años o más, tu valoración por el varón será de 15 ciclos y de 10 ciclos por la mujer. Pero si resulta él demasiado pobre para tu valoración, entonces comparecerá ante el sacerdote, y el sacerdote lo valorará según los recursos de quien formuló el voto. Así lo tasará el sacerdote. Si es ganado apto para ser ofrendado a Yahvé, lo que de él se dé a Yahvé será sagrado. No será cambiado ni sustituido uno bueno por uno malo, ni uno malo por uno bueno. Si se sustituye un animal por otro, santo por otro, si se sustituye animal por otro, santo es este y el sustituto. Si se trata de un animal impuro, de la clase que no debe ser presentado como víctima ante Yahvé, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la valoración del sacerdote, así será. Y si uno quiere rescatarlo, añadirá un quinto a su valoración. Cuando alguno haga consagrar su casa dedicándola a Yahvé, el sacerdote la valorará en bien como en mal. Según la valore el sacerdote, así será mantenido. Y si el que la hizo consagrar quiere rescatar su casa, añadirá un quinto del dinero de su valoración y será suya. Cuando alguno haga consagrar a Yahvé una parte del campo de su propiedad, tu valoración será conforme a su simiente. Un homer de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Si hace consagrar su campo desde el año del jubileo, tu valoración se mantendrá. Pero si hace consagrar su campo después del jubileo, el sacerdote le calculará el dinero según los años que queden hasta el año del jubileo y será deducido de su valoración. Y si el que hizo consagrar el campo quiere rescatar el campo, añadirás a tu valoración un quinto del dinero de su valoración y será suyo. Pero si no desea rescatar el campo o el campo se vende a otra persona, ya no lo podrá rescatar. Cuando ese campo quede libre en el jubileo, será santificado para Yahvé como campo del anatema y será apartado como propiedad del sacerdote. Y si alguien hace consagrar para Yahvé un campo comprado, que no es un campo de propiedad por herencia, y el sacerdote calcula el importe de tu valoración hasta el año del jubileo, te hará tu valoración en ese mismo día.
es apartado para YHVH. En el año del jubileo el campo será devuelto a aquel de quien se compró, al que tiene la propiedad de la tierra. Y toda la oración será conforme al ciclo del santuario, 20 jeras por un ciclo. Pero el primerizo de la vacada, que por su primogenitura pertenece a YHVH, sea becerro o cordero, nadie puede hacerlo consagrar. Es de YHVH. Pero si está entre los animales impuros, entonces será rescatado según tu valoración y añadirás sobre ella una quinta parte. Y si no es rescatado, será vendido según tu valoración. No obstante, ninguna cosa dedicada que cualquiera haya separado para YHVH de su propiedad podrá venderse o redimirse, sea hombre o animal o campos de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para YHVH. Ningún anatema de hombre será rescatado. Ciertamente morirá. Todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, ya es de YHVH, ya está consagrado a YHVH. Si alguien quiere rescatar algo de su diezmo, le añadirá su quinto. Asimismo, respecto de todo el diezmo del ganado o del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, será un diezmo consagrado a YHVH. No cambiarás bueno por malo, y si se cambia, su trueque será santo. No podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que YHVH ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinai. Entonces aquí nos están hablando de cosas consagradas y aún de personas consagradas, que cuando se consagran, entonces para ser rescatados se tiene que pagar y pagar una quinta parte más. O sea, lo que vale esa cosa que se consagró, que es consagró, pues si yo le hago un voto al Señor que le voy a dar tal cosa para rescatarlo, pues tengo que, pues, o sea, eso es para los pueblos ese es para el pueblo de Israel, ¿cierto? Que ellos hacían votos. Entonces Dios le decía cómo era que debían actuar cuando hacían un voto, cuando consagraban una tierra y todo. Y por ejemplo, aquí es muy específico. Una tierra que no me pertenece a mí, pues digamos que yo siendo pues del pueblo de Israel, una tierra que no me pertenecía a mí, sino que simplemente alguien me la vendió. Recuerden que las tierras en Israel eran, no, o sea, se vendían, pero regresaban a su propietario al tiempo, al año del jubileo, es decir, cuando pasaban cada 50 años, que podía caer en cualquier momento. O sea, ellos tenían un tiempo y cada 50 años, no desde que se vendió la propiedad, sino que cada 50 años establecidos. Si yo compro una propiedad y faltan 20 años para que se cumplan los 50 años, entonces esos 20 años es mi propiedad. De resto la tengo que devolver al heredero, o sea, al primero o sea, al que me la vendió o al que la herede de ese que me la vendió, porque esa propiedad le pertenece a esa persona. Pero entonces aquí nos dice otras cosas, que una persona puede consagrar, el dueño, no el que la compró, sino el que la heredó, puede consagrar su heredad a Dios. Y en ese caso no se devuelve al jubileo. Y cuando la consagra a Dios significa que le pertenece al sacerdote. O sea, todo lo que es consagrado a Dios, lo que la persona dice es un voto para Dios, eso le pertenece al sacerdote. O sea, no, ya no le sigue perteneciendo. Estoy hablando en el pueblo de Israel, ¿ok? Estas cosas aplican para Israel, son leyes de Israel, de cómo Dios estableció y ahí puso Dios cuánto sería que tenían que pagar por cada cosa. Ahora, esto cómo aplica para nosotros. Yo aquí veo algo muy importante y es, por ejemplo, el Señor dice, mira, si es una cosa, si es un animal impuro, pues sí se puede rescatar, obvio, pues dice que sí, pero si es un animal que es consagrado a Dios, no se puede rescatar. O sea, los animales no se podían rescatar. Es más, si usted lo quería rescatar, el sustituto, si usted iba a cambiar un animal que ya ofreció a Dios por otro animal, ambos ya le pertenecían a Dios. O sea, no hay un intercambio. O sea, hay cosas que no tienen intercambio. Eso que es consagrado a Dios, usted no lo puede intercambiar por nada. Es de esa manera. O sea, yo no le puedo decir a Dios, Señor, es que no se me ocurre algo, pero lo que es sagrado, lo que le pertenece a Dios, yo no le puedo decir, Señor, por ejemplo, la oración. Yo no le puedo hacer un voto a Dios de decirle, Señor, yo voy a intercambiar la oración porque eso es sagrado, es lo que tengo que hacer, orar. O sea, eso sí o sí es algo que Dios mandó a hacer, orar sin cesar. Y yo no puedo decir, ay Señor, bueno, yo no voy a orar, pero entonces yo en vez de orar, yo te voy a ofrecer esta casa, por decir algo, y es un voto. Lo que la persona no sabe es que no solamente tiene que seguir orando, sino entregar la casa que ya le dijo a Dios que se le iba a dar. Porque si las promesas tú se las das a Dios, debes cumplirlas. Por eso es tan importante no ser manipulados por pastores, ¿sí? Que llegan y le dicen a la persona, y entonces la persona le promete a Dios, y como le prometió a Dios, pues se la da al pastor. Por eso es que no debemos hacer eso.
O sea, Dios no necesita que tú le estés ofreciendo casas. O sea, eso no se necesita. ¿Qué votos podemos hacerle a Dios? Yo creo que ningún voto. La otra vez una estaba predicando y la señora en donde estaba predicando me dijo, María, entonces yo le puedo hacer a Dios como una promesa, Señor, yo te prometo cambiar, porque un voto es promesa, ¿cierto? Es un voto. Dios, yo te voy a dar esto, Dios, yo te voy a entregar aquello. Yo le dije, mira, no hagas promesas a Dios, porque lo que uno le promete a Dios y no se lo cumple es muy grave. Es muy grave. Mira aquí la gravedad. O sea, se tenía que pagar. Si tú hacías un voto, tenías que pagarlo. Entonces, y en su palabra de Dios sí dice, no hagas a Dios promesas y no las vas a cumplir. Y si vas a hacer promesas, cúmplele. Entonces yo lo que le dije es, nunca hagas promesas a Dios. No tienes que hacerle promesa a Dios. Y menos aquella promesa que tú dices que no, sabes que es imposible, es que no está en tus manos hacerla. Yo podía prometer a Dios algo que está en mis manos, como, Señor, le voy a dar 100.000 pesos a aquella persona. Listo, eso es fácil de hacerlo. ¿Sí? No, no es tan difícil. Pero, por ejemplo, ella me decía, yo le prometo a Dios que voy a cambiar, Yo le digo, no haga esa promesa porque el cambiar no está en ti. Antes es Dios el que te debe ayudar para cambiar. Dile, Señor, ayúdame a cambiar, a dejar el pecado, pero yo no le puedo prometer a Dios, Dios, yo te prometo que voy a dejar el pecado. Es imposible, yo no le puedo prometer a Dios algo que no está en mis manos. Dejar el pecado no está en mis manos. Si estuviera en mis manos, Cristo no tuviera que haber muerto por mí en la cruz. Entonces yo lo que le digo a ella y lo que le digo a ella y lo que le digo a todos es, en esos asuntos yo lo que le digo a Dios, Señor, ayúdame para que yo me rinda a ti, deje el pecado y no es una promesa, porque si yo pudiera dejar de pecar por mí misma, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Tenemos que ser conscientes. Dejar el pecado no es algo que el ser humano puede hacer por sí mismo. Si pudiera dejar el pecado por sí mismo, entonces Cristo no hubiese tenido que morir por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, como no es por nosotros mismos, ¿qué hacemos? Vamos donde Dios y le decimos, Señor Jesús, ayúdame a dejar el pecado. Lo que podemos hacer es rendirnos a Él, pero no decir, te prometo que me rindo a ti. No, Señor, ayúdame a rendirme. Y eso es que constante, día a día, en oración. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Velad y oréis para que no entréis en tentación. O sea, lo que nosotros tenemos que estar es conectados con Dios para no pecar. Y eso no significa que entonces nunca vamos a pecar, no. Pero entre más nos acerquemos a Dios, más nos rindamos a Él, pues menos vamos a pecar, más nos vamos a santificar. Entonces es como el mensaje que quiero darles hoy. O sea, no se pongan a hacerle votos al Señor, porque ni promesas, es muy grave, es muy grave. Yo le puedo prometer a un ser humano cosas y si de pronto no puedo cumplir, le digo, ay, discúlpame, no puedo cumplir esta promesa, pero a Dios no. O sea, a Dios yo no le puedo prometer. Y si le voy a prometer, sea algo que sí o sí yo lo pueda hacer. Y como yo digo, algo, darle 100.000 pesos a alguien, pues que eso es fácil de hacerlo. O sea, usted haga una promesa que prácticamente usted la está haciendo y usted la está entregando. Ya, eso. Señor, le va a dar un mercado a esta persona de 400.000, pero que usted ya tenga los 400.000, tenga el mercado ahí y prácticamente, Señor, te hago esta promesa, ¡pam! O sea, entregar. O sea, es así, cosas que usted sí estén en sus manos, que usted diga, sí lo puedo hacer, ya lo tengo aquí, ya está listo, ya no es sino entregarlo, listo, eso hágalo. Lo que está en sus manos, lo que escapa de sus manos, de su corazón, de su capacidad. No le haga promesas a Dios, no haga eso. Y si ha hecho promesas, pues arrepiéntase y diga, Señor, perdóname. Dios siempre nos perdona, pero debemos tener esa mente de no estar haciendo promesas a Dios, porque Dios se lo toma muy en serio, muy en serio. O sea, no es como cuando uno le habla a cualquier persona y promesas a Dios, mi amado, es cualquier cosa que usted diga. Si usted habla, para Dios es una promesa. Si Señor, yo voy a hacerte esto, ya es una promesa. Dios lo toma como que sí, porque Él no miente, mi amado. O sea, cuando una persona no miente, por ejemplo, en mi caso, cuando a mí alguien me habla, no soy la mejor persona del mundo, pero yo trato de cuando trato. Claro que he fallado, obvio que he fallado porque soy humana, pero trato que cuando doy mi palabra, trato de cumplirla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien me dice algo, yo espero que esa persona me cumpla lo que me dijo, porque como yo cumplo, o intento cumplir, o trato de cumplir, o es importante para mí cumplir, entonces cuando alguien me dice algo, yo estoy esperando que cumpla, ¿cierto? No es como esas personas que hablan, 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 hablan y no cumple eso que prometió. Entonces Dios con mayor razón. O sea, yo sí he dicho cosas que no he podido cumplir a gente, ¿cierto? Pero Dios no, Dios todo lo que Él promete es porque lo puede hacer, porque no hay nada imposible para Dios. Usted lee las promesas y esa promesa que está en la Biblia, el único que puede hacer que no se cumpla o la única que puede hacer que no se cumpla es usted, porque Dios ya lo dijo. O sea, él dijo, por ejemplo, crea en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una promesa, aunque algunos digan que no. No, Dios a uno no le da una promesa y a otro le da otra. Las promesas en Cristo son sí, amén. Son bien. O sea, Dios quiere la salvación de mi familia, claro que sí.
Por eso no solamente está en el Nuevo Testamento, sino está en el Antiguo. Dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que pasa es que hay que saber qué es nuestra casa. Nuestra casa no es solamente, mi hijo no es solamente mi casa, porque mi hijo es de mi casa si él se rinde realmente a Cristo. ¿Cierto? Pero si es un propósito de que yo y mi casa serviremos al Señor, de que yo creo y por la fe en que yo creo, sé que mi hijo será salvo, pero es porque yo tengo fe y sé, o sea, sé por la fe que obviamente Dios va a cambiar el corazón de mi hijo, Dios va a transformar el corazón de mi hijo, sí. Y por ejemplo, yo también aplico mucho, que yo por ejemplo digo mi casa, dice en la palabra en el Antiguo Testamento también dice, ensancha tu morada, o sea, como que extienda anteriormente, Abraham vivía en tiendas de campaña, ¿cierto? En carpas. Nosotros conocemos como carpas. Bueno, el Señor le decía, ensancha tus estacas, ensancha, o sea, ábrete más, hazla más grande, porque nuestra casa puede ser más grande. Incluso Abraham, ¿cuántos eran de la casa de Abraham? 318 porque él tenía esclavos. Eso era parte de su casa, ¿cierto? 318 él tenía. Ok, entonces la casa de uno, sí, la familia de uno, el núcleo familiar es mi hijo y si tuviera esposo, mi esposo. Eso es la parte de la familia nuclear, ¿cierto? Lo más importante, lo más allegado, lo más del corazón. Pero uno puede ensanchar esa casa hacia afuera, obvio que sí. O sea, por ejemplo, para mí yo digo, mi casa es toda la gente que yo le predico, aún en TikTok, donde sea, que yo, eso hace parte de mi casa porque estoy ensanchando, estoy diciendo, Señor, dame. Entonces es eso, Dios no miente. ¿Quién puede hacer que eso no pase? Yo por incredulidad. Y si yo creo, entonces si creo devorar. Si yo creo, me debo santificar, porque eso implica creer. Entonces cuando vamos a las promesas de Dios, vamos y decimos, Dios es real, pero no porque yo me meta en la mente, Dios me va a dar esto porque yo lo creo, no, porque yo demuestro que lo creo con mis acciones. Si yo creo que Dios me va a dar algo, pues yo voy y actúo. Por ejemplo, Elías, Elías, Dios le dijo a Elías, ve a esta viuda de Sarepta que yo te voy a dar alimento por esa viuda. Y Elías fue donde esa viuda. Y esa viuda dijo Dios, y yo ya hablé con esa viuda. Dios dijo, yo ya hablé con ella y ella te va a dar alimento. Pero Elías fue y la viuda ni enterada. O sea, Dios no miente, Dios ya había hablado con la viuda, pero la viuda no se había dado cuenta. ¿Y en qué momento se dio cuenta? Cuando Elías le dijo. Elías le creyó a Dios y no llegó y refunfuñó y dijo, ay Señor, ¿cómo así que tú me dijiste que la viuda me iba a dar alimento? Llegué y la viuda me dijo que no, porque sí, la viuda le dijo a Elías, no, mira Señor, yo lo que tengo es un poquito de pan y aceite, porque Elías primero le pidió agua. En ese tiempo había hambruna en Israel, no había llovido. Entonces, porque el mismo Elías había cerrado los cielos para que no lloviera. Entonces el profeta, Dios lo alimentaba al profeta, ¿cierto? Entonces él le dijo a la viuda, dame agua. Entonces la viuda fue y le iba a traer agua. Y cuando fue a traerle agua, le dijo, tráeme algo de comer. Y le dijo, no, señor mío, yo no tengo, solamente tengo un poquitico de harina y un poquitico de aceite. Voy a comerme eso con mi hijo y nos vamos a morir de hambre porque es lo único que tenemos. Entonces Elías no pensó, ya, Elías no dijo, ay, el señor tan mentiroso me dijo que esta viuda me iba a alimentar y ven, yo vengo y esa viuda no tiene ni alimento ni para ella. Así actuamos nosotros, porque no sabemos que Dios es verdadero, que Dios no miente. Que tú no veas no significa que Dios mintió. Que tú no veas lo que Dios te prometió no significa que Dios mintió. Por eso dice, dichoso el que cree sin ver. Entonces Elías creyó a Dios, dijo, ve y tráeme primero a mí, porque Dios ha dicho que no va a escasear esa harina ni el aceite. Y así fue, y entonces la viuda fue y preparó eso, le dio a Elías, y duró durante toda la hambruna, duró el harina y el aceite. Entonces Elías, la viuda y el hijo de la viuda comieron durante ese tiempo de hambruna, porque Elías le creyó a Dios, que Dios ya había hablado con la viuda, ya lo había hecho, ya había convencido el corazón de la viuda. Solamente era que Elías diera una palabra de que él también le creía a Dios, de que Dios no miente. ¿Sí? Dios no miente, por eso mi amado, cuando lo que yo veo delante, yo veo a mi hijo rebelde, pero Dios no miente, yo creo que él va a ser salvo, porque Dios lo dijo en su palabra, si yo creo, a solamente yo creer, entonces yo creo. Y si algo pasa externo, yo sé que Dios hizo todo lo que podía hacer conmigo, porque él tiene libre albedrío también, yo eso lo sé, pero igual yo me voy a morir creyendo que mi hijo va a ser salvo, porque Dios no miente. Ya lo otro, ya son cosas que no tienen nada que ver conmigo. A mí lo que me tiene que ver conmigo es mi fe, de yo creer. Yo creer. Dios no me mandó a que mi hijo crea, no, dijo, cree tú y tu hijo será salvo. Porque
Así es Dios. Así es Dios. Él convence corazones. Y creer es que yo llego y le digo a mi hijo, y como ustedes han visto, muchas predicaciones yo hablo de mi hijo. Sí, porque es que creer es que yo tengo que decirle a mi hijo, estorbarle en el pecado. ¿Cómo yo voy a creer que mi hijo va a ser salvo? Y él viene y me dice, mami, hice tal cosa mal y yo le aplaudo. O yo le digo, ay, tranquilo, mi amor, no se preocupe por eso, que es que Dios entiende. No, mi amado, si yo creo que mi hijo va a ser salvo cuando él hace una cosa mala, yo le estoy diciendo que eso no es correcto. Yo le hablo de Dios. Yo le digo, mi hijo tiene que entregarse a Dios. Es que eso es creer. Creer en Dios es actuar. La gente cree que creer en Dios es yo sí creo mucho, yo sí creo mucho, yo sí creo mucho. No, demuéstrame, como dice Santiago, con tus obras que tú crees en Dios. Con tu obra. ¿Cómo tú demuestras a alguien que lo amas? Con obras. O sea, no es de palabra, mi amado. Son las acciones lo que muestras y tú crees. Y la fe tiene acciones, mi amado. La fe tiene acciones. Si yo creo que Dios va a salvar a mi hijo, ¿qué hago? Yo oro por mi hijo. Yo estorbo a mi hijo en el pecado. Yo estoy ahí como un fastidio delante de mi hijo diciéndole lo que no tiene que hacer. ¿Sí? Porque yo le creo a Dios. Entonces, mis amados, espero que ese mensaje les bendiga a ustedes, a mí también. Los amo en Cristo Jesús. Y creer, mis amados, es actuar. Eso es creer. El que dice que cree en Dios pero no actúa, no cree en Dios. El que cree en Dios dice la palabra de Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? Por eso la gente que me dice, ay, no, es que si Dios, como que Dios hace todas las cosas. No, pues si yo no hago nada, pues Dios no se mueve. No, mi amado, es que yo también lo hago lo que usted hace. Lo mismo que usted hace, no somos diferentes. La diferencia es que cuando yo lo hago, yo creo en Dios que lo estoy haciendo y que Él me da fortaleza. Entonces lo que yo hago siempre va a dar fruto eterno. Lo que usted hace no va a dar fruto eterno, lo mío sí, porque lo hago con fe en Dios. Entonces todo lo que yo hago va a dar fruto eterno, va a ser para la eternidad. Lo que usted hace se quedará en esta tierra y puede que en esta tierra le dé fruto. En cambio, a mí puede que lo que yo haga terrenalmente se pueda caer y eso me da igual, porque yo no ando por lo que pasa en esta tierra pasará, pero yo ando por lo de la eternidad. Entonces, sí, el que cree en Dios también trabaja. No, el que cree en Dios no es el perezoso. Es más, el que cree en Dios trabaja el doble de alguien que no cree en Dios. El doble en las cosas, en creer, en hacer, en actuar. ¿Sí? El que cree en Dios no es el perezoso, ay, Dios me va a dar alimento y se queda postrado en la cama. Ese no cree en Dios. El que cree en Dios va y busca, va y lleva hojas de vida y sigue haciendo, va donde el médico, Dios me va a sanar, pero entonces va donde el médico, pone tutelas, hace lo de él, pero no se queda postrado en cama porque Dios me va a sanar, no, actúa, actúa. ¿Sí? El que cree en Dios actúa. Dios no está con perezosos que no actúan. La gente que piensa que el verdadero creyente es el perezoso. No, verdadero creyente es aquel que sí cree en Dios, que sabe que lo que está haciendo es porque Dios le dio el corazón, le dio las fuerzas, le dio la voz, le dio las manos, le dio su familia, le dio el empleo, pero que él tiene que actuar. Que por eso no significa me quedo sentado. No, yo voy a actuar porque es que Dios me bendice y Dios me dio unas manos para hacer, me dio unos pies para caminar, me dio una boca para hablar, me dio un cerebro para pensar. Entonces debo usar lo que Él me dio, no voy a ir a esconderlo. Señor, tuve miedo y lo escondí porque reconocí que tú eres muy severo. No, si reconozco que Él es severo porque Dios es severo, ¿entienden eso? La gente no sabe que Dios es severo. Dios es muy misericordioso. Claro que sí, con el misericordioso, pero Dios es muy severo con el que tiene una mentalidad terrenal. Dios es muy severo con aquel que piensa que le va a ganar a Dios con cosas humanas. El que le dice a Dios, Dios eras muy severo y por eso guardé mi talento, le va a decir, entonces, ¿por qué no se lo diste a otro? ¿Qué hiciste tú haciendo esto que no aprovechaste bien? Me hubieras dado el talento, lo hubieras metido en el banco para que me hubiera dado utilidad. Si ya sabía que yo soy severo. Dios es severo, mi amado. O sea, Dios es severo con el que es perezoso, con el que es terrenal, con el que cree que le va a jugar a Dios y le va a decir, se va a meter por aquí argumentos y le va a decir, Señor, lo que pasa es que no van a haber argumentos contra la sabiduría, la santidad y el amor y la justicia de Dios. No podrá, nadie delante de Dios va a poder levantar una palabra porque su propia conciencia le va a decir, te lo mereces, te lo mereces. Fuiste injusto, fuiste incrédulo, fuiste ingrato con Dios, porque Él te dio la vida y tú eres ingrato. Si uno puede decir que los hijos son ingratos con uno, con mayor razón, Dios puede decir que nosotros somos ingratos porque Él sí realmente nos dio la vida.
es realmente el que nos da todo. Él realmente es el que si el sol no sale, si no es por Él. Todo lo que tenemos en esta vida es porque Él lo pone. Entonces, mis amados, espero que este tema les bendiga mucho. Los amo en Cristo Jesús. Que tengan un feliz día.